Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de Sin Camino a Hollywood. Antes de cualquier cosa, recordarles que es súper importante que se suscriban, no solo que nos vean, porque así nos ayudan y así podemos seguir haciendo contenido de calidad. Hoy están con nosotros los mismos, los Pacos, y está Juan Sebastián. Veamos el humor. Siempre. Y vamos a hablar de un tema, en mi punto de vista, controvertido y fuerte, sobre todo si lo vemos en términos de la identidad mexicana y la identidad cinematográfica que se construyó durante la época del cine de oro, o sea, a mediados del siglo XX. Y vamos a contraponer, obviamente con la salvedad que los dos son buenos, a Pedro Infante y a Jorge Negrete, dos figuras esenciales en el cine mexicano, dos figuras que incluso creo que exportaron cierta idea de mexicanidad al mundo, que todavía no termina de irse. Existen muchas personas que siguen pensando que México es como este país de los charros, del machismo extremo, que sí puede ser que por ahí tengan un punto, y que bueno, México es como esta especie de lugar en un páramo, en donde normalmente hay mujeres que caen ante los encantos de un hombre, ¿no? Y este hombre que siempre parece estar como más interesado en la madre que en la figura amorosa, y que por otro lado, pues como que pareciera, con ambos siempre me pasa esta duda de qué viven en las películas, ¿no? Son como terratenientes o algo, porque siempre están como dando órdenes a gente de la hacienda, pero esencialmente están como chupando en una cantina y además de la botella, cosa que es como fuerte. Y entonces, en ese sentido, me gustaría un poco abrir el debate. Yo, como para iniciar, podría decir que, bueno, nacieron con 5 años de diferencia. Los dos tienen un tipo, yo diría español, pero como de el cierto tipo del mexicano del norte, ¿no? Entonces fueron como muy populares con los públicos femeninos. Los dos fueron como mega estrellas, al punto que cuando se hizo Dos tipos de cuidado había como una expectativa parecida a George Clooney y Brad Pitt, que bueno, igual está súper antiguo mi comentario, y los dos, tuvieron muy malas películas, pero también muy buenas, en donde pudieron como demostrar un poco el calibre actoral. Yo diría que Jorge Negrete siempre va a brillar en el tema musical. Tiene un pasado como en un conservatorio, empezó su carrera cantando como canciones en la XCW. Entonces es interesante esa parte de su historia, porque a pesar de ser muy guapo, en realidad su voz pasó, digamos, de una estación de radio al cine. Y por otro lado, Pedro Infante, que sí, en mi punto de vista, gana en actuación y gana en carisma. Eh, Tenía, yo creo que Pedro Infante como más cercanía a las clases trabajadoras, más cercanía como a un México más profundo, y Jorge Negrete era un poco más burgués. Esa sería como mi primer punto de comparación. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? ¿Yo? Venga, venga, Bueno, Juan Sebastián, qué miedo. ok. Bueno, ya no voy a creer que se mueran porque ya se murieron. Ya se murieron los dos. Este, no, pues, digamos que no sé si haya como un equivalente, otros que estén como a esa altura, digamos, por lo menos de representatividad en el cine de oro, ¿no? O sea, como no sé si Cantinflas, aunque desde un punto de vista muy diferente, o María Félix, entre las mujeres, no sé, pero definitivamente sí, digamos, se construyeron esas dos
personalidades, digamos, alrededor de la cual giró el Star System, o sea, la industria del cine en México, ¿no? Como que las películas de ellos eran las que movían en buena parte la La industria del taquilla. cine mexicano, sí. Yo pienso que sí era como un motor, no era el único, pero, o no eran los únicos, pero sí eran los principales, o sea, yo creo que sí eran como muy seguidos, ¿no? A mí me parece que es como si es una construcción de dos personajes, como en todo caso el Star System y así era en Estados Unidos también, como una construcción, digamos, como de esta especie casi como de semidioses, como estos personajes a los que se les rinde culto y que los hombres quieren parecerse a ellos y las mujeres quieren con ellos, ¿no? O sea, es como el objeto de deseo de las mujeres y digamos que el modelo de los hombres hasta en la forma de vestirse, en el corte de cabello, en la manera de actuar, claro, por ahí mismo, pues por supuesto también mucho como una construcción muy machista, por supuesto, pues obvio, digamos como en el contexto de la época, ¿no? Teniendo en cuenta como ese contexto. Y sí creo, sí, bueno, sí estoy de acuerdo que la diferenciación es que Pedro Infante un poco fue como digamos que yo creo que él sí trascendió más en el terreno de lo popular, o sea, porque hizo la representación, se tomó, digamos, me parece que él se tomó más, aceptó, digamos, como encarnar esos papeles de personajes como de diferentes regiones de México, de la Ciudad de México, de diferentes tareas, como una clase trabajadora así como más específicamente, ¿no? No, en cambio el otro, pues normalmente era como, yo lo definiría un poco a Jorge Negrete, que no, en eso creo que se diferencia un poco de Pedro Infante, es que Jorge Negrete era lo que para la época sería como el buen partido, ¿no? O sea, como el güey con el que los papás quisieran que se casaran sus hijas. Un güey que era un hacendado, ¿no? Sí. Un güey que era un hacendado, que tenía lana y que era pues como bien machín, siento que es como está como muy construido como desde por su propio origen y eso en la ópera y todo eso, como que está más construido como este cantante de zarzuela, ¿no? Como en la construcción sí como muy hispano, ¿no? Como muy tirado como a lo español de ese tipo, ¿no? Y me parece que un poco la rivalidad fue en ese sentido, ¿no? O sea, como que Pedro Infante es como el galán entrón, ¿no? El galán entrón, el galán de barrio, el galán el que conquista, pero que se confronta, digamos, como con las adversidades sociales ¿no? Como, o sea, sí puedes ver claramente como Pedro Infante, un güey que, le toca chambear en diferentes cosas. Este otro normalmente era como un güey que ya venía con poder heredado, poder legítimo, ¿no? Y pues macho en el sentido de que él se impone de esa manera, ¿no? El otro como más puesto como contra esas adversidades específicamente, ¿no? Entonces, de cierta manera también un poco haciendo la analogía con lo que vimos de Cantinflas y Tintán, también esa figura de Jorge Negrete fuera de la pantalla también se volvió como súper institucional, porque se volvió también, igual que Cantinflas, le entró como a dirigir la ANDA y todo eso, y se volvió como una figura así súper institucionalizada y de hecho hubo cierto cine mexicano de la época de oro, sobre todo el de Buñuel y algunos más, que inmediatamente este güey sí era como una voz disonante si no le gustaba algo. O sea, este sí era como el que era muy crítico en ese sentido, ¿no? Mm. Y eso que Buñuel, creo que la primera que dirigió en México. México fue Gran Casino, que era con Jorge Negrete, creo. Estuvo en esa película con Y él. es Todavía no era más, Jorge Negrete así como... sí, y también, y era más, mainstreamer. El Gran Casino, digo que lo que fue el Sí. resto Ah, de no, su... claro, sí, es como una chamba más de encargo, ¿no? Exacto. Pero sí fue, digamos, como después, por ejemplo, cuando salió Los Olvidados, sí fue muy célebre como la oposición y las quejas y lo que se escandalizó este güey y Dolores del Río, ¿no? Como que pusieron el grito en el cielo porque como que ellos venían justo de esa construcción de estas películas donde México es como este lugar de super haciendas, de estos super paisajes, ¿no?
y de repente mostrar como esas cosas que Pedro Infante era más dado a eso, ¿no? Porque Pedro Infante, o sea, sí hizo como de campesino, de vagabundo, de indígena, de todo, ¿no? De todo. De carpintero de barrio, ¿no? Y bueno, yo diría... Yo sí era como más comunitario en ese sentido, Sí. ¿no? Y yo diría, por ejemplo, que me parece súper interesante como el trabajo de Ismael Rodríguez a propósito de la figura de Pedro Infante en Nosotros los Pobres, Sí, que para mí es como cómo veían ellos la miseria urbana. Buñuel, desde un punto de vista absolutamente sublime, realista, pero jugando como con cierto tipo como de abstracciones raras. Y en el caso de Nosotros los Pobres, es como, eres pobre en esta vida, así te tocó, y ya, o suerte a la que sigue. sí. O sea, eres pobre, digamos, porque quieres, Sí, era, yo creo como que los pobres son buenos, sí, y los pobres son, y Luis Buñuel sale como diciendo, no, los pobres son jodidos. sí, hay un Como, punto, yo creo que en la de Ismael Rodríguez, sobre todo con Pedro Infante, como un punto de encuentro entre como esta visión del nacionalismo revolucionario como de Bueno, pues que nosotros los pobres o sea, de la, le pone de- mucha comicidad. pero la lucha, voy a decir, Involuntaria. es como la lucha de clases, ¿no? O sea, la clase marginada, los pobres, la clase trabajadora, las vecindades, todo eso, pero al mismo tiempo eso coincide con cierta visión católica. Claro, O sea, de los pobres, van a pasar al siguiente mundo, y que son buenos. que son buenos y que van a... Entonces había como cierta coincidencia ideológica en esos dos puntos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? pues no sé, a mí me llama mucho la atención esto que están como mencionando. Bueno, está como, yo iba a decir otra cosa, pero por lo de Buñuel, a mí se hace como interesante toda esta cuestión de cómo, a ver, Buñuel hace una película con Jorge Negrete, ¿no? Ujú. Y realmente, pues sí, a lo mejor es una estrella que en un principio pareció como mainstream, ¿no? Y demás, pero creo que, pues Buñuel no tiene, pues tiene una visión, pues que yo creo que sí está pues que de alguna manera sí dialoga con el neorrealismo, ¿no? En cierto, O sí. sea, Sí, en Nosotros los sí, Pobres, sí, claramente. sí dialoga con esa cuestión. Buñuel. Y creo que aunque él no quiera aunque él no quiera como verse, Aquí tienes un opositor. pues creo que se refleja en Los Olvidados, hasta en Susana Carne y Demonio, en Bruto, ¿no? Y demás. Y creo que, pues a lo mejor como que Jorge Negrete es el serio, ¿no? Yo no lo diría, yo no o lo sea, diría así. o sea, es como extraño, pero No aunque sea cantante de El ópera, solemne, ¿no? ¿no? Sí, es como más Sí tiene solemne. como esta cuestión como de la solemnidad, Mm. que a diferencia de Pedro Infante, sí tiene como esta cercanía con el público, porque es como más, es más terrenal, es muchísimo como, más, es one of us. ¿qué? Es como Es nosotros. más ordinario. Sí. Y creo que el ordinario además- es lo bello de Además, Pedro Infante tiene muchas películas de ese corte. Por eso ejemplo, una que me parece terrible, pero que es así, que bueno, ahora ya le toca a Paco. Ese es Un rincón cerca del cielo, en donde hasta termina él como payasito de semáforo, pidiendo limosna, ¿no? Y que la esposa se indigna. A ver, ¿tú por qué Sí, pero ahí es interesante porque puede estar como cercano a lo tragicómico, ¿no? Pero siempre mantiene como, a lo mejor como que algo Pues es el melodrama más que tragicomedia, ¿no? Sí, pero tiene como este elemento como más como terrenal, ¿no? En cambio, creo que Jorge Negrete tiene esta cuestión como de sí, lo sublime. Para empezar, Pero a ver, chicos, vamos hacia acá. si lo ves carcajeándose mucho más, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo discrepo de que sí lo decía Ismael Rodríguez, que él era como el neorrealista mexicano, pero yo digo que No, ¿Qué? Ismael. sí. No, Buñuel. ¿Buñuel? Claro, está hablando de Buñuel. No, Ismael no era nada por eso. realista. Buñuel. Sí. Yo creo que en Buñuel sí resuena el neorrealismo. Claro, No, no y sí, Ismael Rodríguez. Depende de la película, porque el neorrealismo lo que tiene como característica principal es grabar en sets y grabar en las calles, y tampoco es que Buñuel fuera o sea, todo fuera en las calles, él también grababa Claro. en sets y todo. Yo siento que no hubo una gran réplica mexicana del neorrealismo, y lo que sí creo es que, pues, primero tuvieron dos ventajas gigantes que no sé qué hubiera pasado con el tiempo, pero que murieron muy jóvenes, ¿no? O sea, los dos murieron súper jóvenes. Jorge Negrete murió a los 42 años
y Pedro Infante tenía 40 tacos cuando se murió, 40 años, ¿no? Entonces, pues igual que las grandes leyendas, pues les permitió esa muerte, pues alcanzar una cúspide, quedarse ahí jóvenes, guapos y bellos y exitosos, y nunca vimos un declive. Como el de Que, sí Cantinflas. que lo vimos con Cantinflas y lo vimos con Tintán. Tintán también. No, o sea, esas de Chanok, donde ya está gordo Sí, y sí. viejo Tintán, pues son súper tristes y patéticas y pues mejor se las hubiera borrado, ¿no? Entonces, pues no llegamos a ver Otra vez está con la muerte. esta decrepitud, ¿no? Que nosotros ya superamos los 4 a Pedro Infante Yo no. y a Jorge Negrete. Pero pues ahí está ya Sí. está decrépito, Will Ferrell, ¿no? O sea, Bueno, Pero bueno, sí, bueno, y Will Ferrell. y también creo que, pues sí, o sea, siempre relacionamos a Jorge Negrete con la fresez o con lo pipiris nice y qué sé yo, y pues algo que tenía nuestro querido Pedro, pues es que era súper popular, ¿no? O sea, al día de hoy hay estaciones de radio de AM que tienen la hora de Pedro Infante y yo no ubico la hora de Jorge Negrete, No. ¿no? O sea, aunque sí, claro, era mucho mejor cantor y mucho mejor cantante. Técnicamente, ¿no? Sí, técnicamente, ¿no? No, Pedro no era tan bueno No, cantando, creo que no pero había fue, comparación. fue prolífico y pues es tan entrañable que ahí sigue teniendo la hora de Pedro Infante, hoy en día sigue existiendo, ¿no? pero yo creo que como que ese güey, el Jorge Negrete, es como el experimento de Vicente Fernández, ¿no? Copiarlo a él. Del papá, Sí, puede ser. ¿no? O sea, porque si tú ves las películas horribles De Vicente. de Vicente Fernández, o sea, no hubiera sido posible ese fenómeno si no hubiera No, sido yo por creo que Jorge Negrete, ¿no? Vicente O sea, Fernández, lo de o sea, Vicente Fernández. Yo ahí sí, para que veas, sí creo que la comparación me parece de las peores comparaciones que he escuchado en mi vida de Vicente Fernández con cualquiera de, o sea, Vicente Fernández es una porquería. Pero no- De actor. Sí, actor sí, pero digo de. Y yo musicalmente digo no de es que haya cantar. dejado una huella, Cantaban bien. Sí. por favor. Sí, O sea, cantan bien. no hay comparación. Vamos a aventarnos una. A ver, ponme una de Pedro, ponme una de Vicente Fernández. Acéptalo. Van con Que eso. haya más, o sea, que Tenía una voz bien tersa. Pero estamos hablando de Ya, Vicente. Este güey es el experimento social, el experimento para poner la base de Vicente estamos Fernández. hablando de leyendas aquí. Pedro Infante no cantó tan chido. Perdóname, o sea, en primera murió como a los 130 años, hace 2 años, ya completamente Decrépito, pero cantaba. campañas del PAN. Pues Y sí. con un claro vínculo con el narco, ¿no? Que bueno, me parece, y ellos dos murieron en, 1957 y 1960. No, 50. Pero Vicente Fernández hubiera cantado el himno del PRI. Bueno, vas tú con las que... ¿Eh? Luego, otra cosa también creo que se diferencian mucho en Esto ya es que ridículo. Jorge Negrete predominantemente fue rural, ¿no? Contrario a Pedro Infante, que tuvo una parte rural y una parte Urbana. súper urbana Sí. del barrio, ¿no? Que eso también lo hizo pues mucho más entrañable Sí. para el pueblo, ¿no? Y la última, que sí, pues ya para mí es como la definitiva de quién gana, pues Coco no agarró a Jorge Negrete de ejemplo y Ernesto de la Cruz, el personaje Pedro malo Infante. de Pedro Infante. Yo siempre pensé que era Jorge Negrete. Sí. No, Órale, no digo, O sea, yo súper lo vi, la vi muy mala. no, la cara, No, pues la, más famoso, la personalidad, más famoso Jorge Negrete, Pedro Infante, sí. pero Sí, por mucho, ¿no? Ahora, tuvimos también, ya lo hemos discutido, tuvimos desafortunadamente solamente una oportunidad de compararlos en el mismo tiempo y espacio, que es esta película de Dos tipos de cuidado, que fue así un hitazo. Hitazo, una leyenda. Ajá. Y la última cosa que sí puedo decir a favor de Jorge Negrete es que Jorge Negrete está en 100 años de soledad, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hablan, según yo recuerdo, Divino. en algún momento Gabo cuenta en 100 años de soledad que de repente llegó el cinematógrafo al pueblo Era una y película. vieron una película de Jorge Negrete donde se muere. Y luego a la semana siguiente vuelve a aparecer Jorge Negrete en otra película que no se había muerto y entonces abucharon y se enojó el público de ver que no se había muerto Jorge Negrete, ¿no? Entonces, bueno, Jorge Negrete No, tiene ese... Y creo que ambos tienen participaciones con los directores más destacados de la época. Está El Rapto, que es Jorge Negrete con el Indio Fernández y María Félix.
que yo la recuerdo mucho porque es como el clásico argumento de las telenovelas mexicanas, como que han sacado el rapto y Pero lo han está puesto solemne. en varias melodramas y tiene escenas súper icónicas como María Félix con su velo, ¿no? Caminando como en una plaza de un pueblo entre las sombras y las luces de los arcos. Pero yo, por ejemplo, creo que es que Pedro Infante como que lo que hacía a diferencia de Jorge Negrete era como iconizar muchísimas cosas. Por ejemplo, la figura de Sara García, que en mi punto de vista es esencial para el cine mexicano. O sea, yo tengo varias películas favoritas de Pedro Infante, pero Los Tres García me sigue pareciendo como increíblemente conmovedora, que al final, digo, si no la han visto, bueno, ni modo. O sea, ya desde los 50 les voy a decir el final, pero al final él decide irse con la abuela. Como fantasmita. Como fantasmita para estar todo el tiempo con su abuela y que además comparte pantalla con otros dos grandes, Luis Aguilar y Siempre me queda sí. mal ¿El Armendáriz? No. ¿Quién era el otro García? Era... Ahorita te digo. O sea, entonces tenemos por un lado esa. Luego tenemos la de los policías. A toda máquina. A toda máquina, que es brutal. O sea, tiene como... Tiene dos tipos de cuidado. A toda máquina. Nosotros los pobres de Ismael Rodríguez. Dicen que es la primera película gay mexicana, ¿no? ¿Cuál? A toda máquina. Que está chida esta teoría. Y me parece súper plausible. pero y sin embargo, de Jorge Negrete es difícil como nombrar los títulos de las películas, porque creo que lo que hizo Pedro Infante fue posicionar unos 30 hits en nuestra historia, o sea, aunque sea, para mí la peor de Pedro Infante sin duda es Tlaloc. Tizoc. Que odio su acento, odio su pelo lacio. María Félix está... La forma en la que canta es horrible. María Félix está asquerosa. Abel Salazar. Abel Salazar. Abel Salazar. Pero sin embargo, esa imagen de el indio mal hecho también es icónica. También forma parte de eso. Y por otro lado, la música creo que también fue más exitoso porque las canciones de nosotros los pobres, casi todos nos las sabemos. Aunque no sepamos que son de nosotros los pobres, casi todos nos las sabemos. Y dentro de nosotros los pobres, por ejemplo, la corcholata y la guayaba y la tostada, que se quedó como un refrán nacional, sí. ¿No? O sea, eso es lo que tiene Pedro Infante, como un recorrido brutal que hizo íconos alrededor de él, íconos que si los perdiéramos no existe el cine mexicano, como Sarita García, ¿no? Y después, ya para acabar, me parece súper interesante su parte en la que intentó hacer buen cine, que yo lo diría que son estas películas con los hermanos Soler, que es La Oveja Negra, que para mí es su mejor actuación, y es una película que sigue siendo muy grato verla, muy oscura, el guión es muy pesado, está bien dialogada. No sé, ¿ustedes tienen algún recuerdo, por ejemplo, de Jorge Negrete parecido? No. Bueno, pero la de esta como comedia ranchera, ¿no? Es la clásica comedia ranchera. La de ahí en el Rancho Grande, pues está bien. Pero no la protagonista. Pero a lo mejor lo que es interesante es que, por ejemplo, en esta película de ahí el Rancho Grande, pues sí es, o sea, pues sí ves como el talento de él. Creo que ni sale, ¿eh? Yo lo he estado buscando. Peñón de las Ánimas. Sí. Pero sí es como, pues sí notas como su talento como... Yo creo que es como... Es que sí es como el solemne, ¿no? Sí. El fresita. ¿Qué? No, es solemne. Es como un intento como de contrapeso. Eso a Pedro Infante. O sea, a lo mejor si hubiera vivido más, obviamente hubiéramos podido ver como más claramente esta rivalidad. No, lo que pasa es que yo creo que hizo la mancuerna con Ismael Rodríguez. Pues sí fue clave, ¿no? Ismael Rodríguez no es tan porque es que solemne, ¿no? No, pero Ismael Rodríguez lo agarró como o sea, y aparte hicieron una cosa que en ese momento sí fue como bastante visionaria, que fue o sea, en el cine mexicano, estamos hablando de los años 40, 50, que hicieran como pelis con secuelas. Claro.
Eso sí era, digamos, eso, los gringos todavía no hacían tanto eso. O Sí, sea, era medio típico, ¿no? no, y ellos, o sea, es la oveja negra, después era quién deseará la mujer no, De mi no, mujer. no desearás a la mujer de tu hijo, ¿no? Esa también es muy buena y Pero nosotros los pobres también, nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Y a toda máquina creo que también tiene otra, ¿no? O sea, todas tenían como una secuela y digamos, era digamos como un experimento que funcionó como industrial, comercial, que este güey le encontró como la beta a Jorge Negrete como para encarnar a esos personajes. También tenía como una fisionomía que pegaba, porque podía pasar de ser o sea, este güey podría ser igual de elegante que el otro, pero también puede ser un vagabundo. O sea, tenía como esa facilidad de caracterizarse, que creo que el otro como era un Catrín, o sea, Jorge Negrete era un Catrín, entonces casi que solo era... Sí, pero se veía pero por eso, pero creo que está como más ligado como al solemne, ¿no? Sí. o sea, O sea, está más ligado a lo solemne más que a lo, pero sin más algo embargo, que más sin tiene embargo, jiribilla, ¿no? Jorge Negrete en la época, o sea, yo creo que el legado de Pedro Infante es, ha crecido a lo largo de los años, se ha profundizado, es movible con el tiempo. Sí, porque me Yo creo que en los 40s y los 50s era muy grande Pedro Infante, Jorge Negrete, al punto que la boda con María Félix, la gente salió de sus casas como para vitorearlos en las colonias y aventarles pétalos de rosas mientras iban caminando. Y, era como un hito brutal. Y creo que... Pero sin embargo, como que siento que su fijación en realidad era como otra. Yo veo más una exploración. Esto me sacado la telenovela, ¿no? No, yo no diría eso, porque por ejemplo, tiene películas con buenos directores. No, pero, o sea, pero digo Jorge que, Negrete. Sí. no, pero a ver, por hace rato mencionaste de que pues también estuvo como clavado en la cuestión, o sea, a ver, porque el Indio Fernández, a ver, ¿dónde está Pedro Infante? No. Y exacto, Está muy ligado a... Yo creo que el Indio sí está como muy ligado a la solemnidad, ¿no? Sí. O sea, como una visión de un México solemne, Más o sea, bien es una visión como... son dos prototipos de como un machos. México muchísimo. Son dos prototipos de machos. Pero los dos, por ejemplo, en todas sus películas son como increíblemente mujeriegos. O sea, los dos. Pero, por ejemplo, Pedro Infante en la vida real era terrible con las mujeres. Tuvo como muchísimas, una tras otra, con amantes supersonadas. Siempre estaba como en las revistas del corazón con una nueva novia actriz. Y Pedro Infante... Pero ahí está lo picaresco, ¿no? Y Pedro Infante hizo esto con María Félix, que le daba mucha más... Jiribilla. Pues no, es que... mucha más serenidad, como... era más adulto, más... Pedro Infante era, yo creo que un desastre, güey. No, es que yo creo que... Pedro Infante era el desmadroso, el otro güey era el solemne. El solemne. No, o sea, era como el ícono de lo serio, ¿no? Sí, solemne. Pues ópera. Sí. Bueno, venía de la ópera. Sí, pero es que yo creo que él sí creó, por eso es más difícil ubicar películas, porque es que él creó un personaje de sí mismo que yo creo que trascendía el cine. O sea, fuera del cine también era como Jorge Negrete, como este personaje como súper institucional, emblemático, como representante como de lo más conservador de la sociedad rural, ¿no? Porque no era la ruralidad que algunas veces sí habrá explorado Pedro Infante, que era como de campesinos o de indígenas o eso, no. Este güey era la ruralidad, pero de las haciendas. No, del dueño de la hacienda. De los hacendados, por eso. El capataz de la hacienda. El capataz. Sí, de los hacendados. O sea, no era, digamos, para nada. Lo que es interesante es que si tú ves dos tipos de cuidados, sí se ven las dos personalidades. Sí, ¿no? por eso, cada uno. Están muy bien retratados como realmente eran, Sí, ¿no? sí, o sea, Pedro el Bueno y Jorge el Malo, que bueno, además, vaya idea amazing de apellidos. ¿No? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué crees que nos acordamos menos del cine de Jorge Negrete? Pues yo creo que una es la primera que dijimos, que es el carisma, ¿no? Y que también no hizo películas tan populares, que lo sentimos más cercano
y que eso al mexicano le gusta en general, ¿no? Y también, pues creo, pues habría que investigarlo y saberlo, pero también hacia afuera, qué es lo que más se recuerda y se tiene, ¿no? Y de nuevo, pues tenemos este pulso que es Coco, que pues Ernesto de la Cruz es Pedro Infante en mal pedo, ¿no? Pero la cara y algo de la historia. Sí, es más pues, tiene famoso, que ver. claro. Ujú. Ahora, a quien le decían el charro de México era Jorge Negrete. Porque era el Pero charro. también los charros muy solemne. Es que él era. O sea, el charro. No, es que él es. O sea, el charro tiene un espíritu. Vamos a hacer como el juego. El espíritu Cada vez que digas la palabra solemne, O sea, tomas. O sea, el charro tiene como más como unas raíces. La gente cree que es como muy nacionalista y pues más bien tiene que ver más bien con el porfiriato. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, Claro. está como. No, es que. Está muy relacionado con la No, es que el que más encajaba con la idea del charro era Jorge Negrete, sí. O sea, son estos güeyes mamones que se ponen sus pinches trajecitos de lujo, ¿no? Sí. Vestirse como. Sí, sí. como Lo que pasa es que se volvió popular y ya cambió, pero originalmente sí era más mamón. Claro. Pues claro que es mucho más mamón. Sí, es más como nuestro Elvis, yo siento que Pedro Infante, ¿no? Sí, al grado claro, de que, al sí, grado de sí. que, igual que Elvis, pues cuántas personas me han dicho, no, es que No se quedó muere. desfigurado, no se murió, por ahí sigue escondido, súper Y en cambio rico, todo el mundo ¿no? le queda claro la muerte de Jorge. Yo una vez vi un güey así. Que también la de Pedro Infante es un poco más crítica. La otra sí fue un cáncer en el hígado. Y una vez vi un güey bien frentón así con camisa de rayas, güey. Y es Pepe el Toro así, ¿no? Así, igualito. Bueno, Pepe el Toro también es esta gran creación de personajes. No, pues un personaje. O sea, Pepe el Toro es un O hito simplemente del Pito cine Pérez, mexicano. ¿no? ¿Cómo? Pito Pérez, pues también es Pedro Infante. No, sí, pero también Tintán, güey. Pues sí. Sí, no, los dos. ¿Sí? Los dos hicieron ese personaje, sí. Sí, pero es como el. Ajá. Bueno, acotando de allá en el Rancho Grande, la original del 37, que es la famosísima, la hizo Tito Guizar, Sí. y Jorge Negrete hizo un remake en el 49, ¿no? Yo no lo ubico ni También. lo Sí, no, recuerdo. esa es Pero, famosa. por ejemplo, es famosa. lo que tiene Jorge Negrete también es que es la voz de canciones muy fuertes para la identidad mexicana. Claro. Como la de Si muero lejos de ti. Sí, el cielito lindo. El cielito lindo. ¿Qué? Y ahorita estoy justo viendo aquí que tiene, aquí está. Tin, tin, tin. Ah, ya no lo vi. Pero tiene como las canciones más icónicas de la nacionalidad. O sea, yo no, por Pero ejemplo. pero por eso te comentaba lo de la Eso le- canción de Vicente Fernández. O sea, independientemente de que te cague, ¿no? O sea, Yo creo que cantaba muy bien. a ver, ¿quién canta mejor? ¿Jorge Negrete o Pedro Infante? Pues claro que Jorge Negrete. Pues técnicamente, pero el otro Y también- era más de corazón, ¿no? Pero también el otro Pero- güey, el pinche Vicente Fernández, aunque sea panista y demás, Pues sí, canta pues chido. tiene una trayectoria, Cantaba chido. ¿no? Canta chingón. O sea, como de charro, pues macho, oscuro, borracho, terrateniente, asqueroso, pero, ¿no? Claro, Pero sí, creo que está como ligado. O sea, si ves el cine de los dos, o sea, yo sí he visto películas, a mí se me hace horrible el cine de este señor. De Vicente Fernández. Sí, no, ese es Sí, horrible. son ¿no? horribles. O Ajá. sea, y es como pesadillesco. Pero aparentemente te gusta mucho. No, no, para se ve que nada. Es un personaje que te ha movido mucho. Como personalmente. Pero yo lo estoy comparando, es mi Que me gusta que alguien tenga el valor de decir, ok, voy a comparar a Pedro Infante con Vicente Fernández. Me parece bien. No. Me parece, ¿sabes Jorge qué? Negrete. Jorge Negrete. Jorge Negrete con Vicente Fernández. Me parece valiente. Sí, Está Sí, bien. es como. O sea, es que. Lo respeto. Yo lo veo lo desde la respeto. perspectiva de la música. Ujú. A ver, porque Sí cantan, sí. sí cantan cabrón, o sea, acéptalo. Sí. Sí, No, sí. no, yo estoy ahí. No me gusta como el estilo de Vicente Fernández, pero qué bueno que a ti sí. O sea, creo que eso es lo padre sí, de que me Camino a guste. Hollywood, como... Estoy diciendo la conversación subjetiva. sí, es rara. Sí. A ver, ¿Alejandro Fernández o Jorge Negrete? ¿Con quién te casarías y a quién matarías? Tú, más bien. Ay, sí. O sea, yo lo que creo es que entre los dos formaron como lo que conocemos como cine mexicano. Realmente. Creo que, Una buena parte. ¿no? Sí. Y creo que desde eran en algún punto lo mismo. Y Pedro Infante tuvo la sensibilidad de tener más búsquedas actorales.
como de tener como una carrera más enfocada a construir personajes. Exacto, y no le importaba tanto cantar, eso fue incidental. Pero sin embargo, cuando cantan las coplas en Dos tipos de cuidado, que No, era muy bueno también. era bastante, yo no creo que Pedro Infante le pida tanto a No, sí Jorge es bueno, Negrete, sí. creo que saca una... O sea, es que sobre todo es el bolero ranchero, es Pedro Infante. el Que bolero es ranchero. diferente a las que canta este güey, que es la ranchera, así como este es Como bolero. que- Este es como bolero ranchero, sí. Bolero ranchero, y que luego este Javier Solís también era así, ¿no? Eran como boleros, pero con tono ranchero, ¿no? Claro. No así, es que las que canta Jorge Negrete sí necesitan como más técnica. No, es que, a ver, un ejemplo, antes de que, a ver, a lo mejor Pedro Infante se acerca más al piporro. ¿Sí? Sí, O sea, Me gusta. sí. ¿no? O sea, a la irreverencia. O sea, Piporro se acerca más a Pedro Pedro Infante, más sí, bien, sí, ¿no? chingón, Ajá. ¿no? Sí. A diferencia de un Vicente Fernández y un... Porque y un- Pedro Infante Sí, yo creo que sí. y un tiene un registro Negrete. que no tiene Jorge Negrete, que es, le puede entrar a la comedia bien. Exacto, No, exacto. pues, Algo no tiene- interesante. Este personaje como de... Es más comedia versátil. romántica. Es más versátil, se puede mover por muchos lados. La máquina, ¿no? Pues ese güey, yo creo que el Jorge Negrete no tenía ni humor, güey. No tenía- Exacto, ese es el problema. No tenía sentido del humor. Llevamos como 3 capítulos en donde ustedes dos en particular suponen como cosas del personaje, Pues, ¿no? O sea, como de Jorge Negrete era claramente de hueva. No, hay una peli muy buena de Jorge Negrete que se llama Historia de un gran amor, que es de este Julio Bracho. Que Julio Bracho era padre, digamos. Sí, era muy buen director. Y es de... Y hay un reparto padre porque está Andrés Soler, está Domingo Soler, está Sara García y está la que era la esposa de ese güey, que era esta Gloria Marín, ¿no? La esposa de Jorge Negrete. Y está padre porque es un y dejó a Gloria chavito. Marín por María Félix. Sí, Ah. sí. Y está padre porque es un chavito que es como hijo de un hacendado, pero entonces el güey, un usurero le quita como su hacienda y se muere el papá, ¿no? Y entonces este güey le quita su casa, ¿no? Y entonces empieza con un niño ahí actuando, ¿no? Pero este güey se enamora de la niña que era como la que vivía ahí, de la hija del usurero que le quitó la casa. Y este güey se obsesiona y vuelve ya grande, así como se crió por allá como una especie de ranchero como salvaje. Por ahí. O sea, como que solo se crió y se volvió así como un montaraz de esos así cabrones, ¿no? Y entonces vuelve a retar a este güey para recuperar a la... Como de Revenant. Que eso sí te molestó. No, De no, Revenant como, no la como puedes el ver. conde de Montecristo. Sí, es un güey vuelve así. Es un güey... Con la guitarra así. Eso, sí. Pero obviamente, No, sí. por ejemplo, apuestan, apuesto 10 pesos a que pago 10 pesos por bailar con esta, ¿no? Y el otro güey le dice, te pago 20 porque no bailes, ¿no? Y luego empieza a escalarse así, que de plano dicen así como, te pago la hacienda, doy mi hacienda porque no bailes con mi hija, ¿no? Así como bien cabrón, pero o sea, sí es como una visión bien utilitaria así de las mujeres, ¿no? Bueno, sin Pero duda. está padre porque sí tiene un reparto muy bueno. Andrés Soler hace como de un boticario así. Es que Andrés Soler, habría que tener un programa específico de los Soler, Sí. Soler. que es como los que realmente construyeron. No, ahora, bueno, ese es un buen tema que yo sí creo, una cosa Y que sí también creo. tengo otro tema, que es María Félix contra Dolores del Río. Uy, Se me acaba de ocurrir. Hay una cosa que sí creo que sí había varios contemporáneos de ellos, sí eran mejores actores que ambos, Duda. que los dos. Para mí, y sé que es un poco Armendáriz, No, seguro, sí. Pedro Armendáriz era mejor que los dos. parecía como una... Luis Aguilar era mejor que los dos. Sí, de actor. En algunas películas. Bien, Yo no todo de Armendáriz es chido. Los Hermanos del Hierro está muy bien Aguilar, pero hay otras, las de rancheras para acá, con Front Silvestre. No, bueno, me quedé muy mal. Pero en Atomo Máquina está chido. Bueno, O sea, yo Armendáriz en el bruto está chingón, Yo pero creo si que ves, por el ejemplo, hecho de Candelaria ser Candelaria no es lo mismo.
no los convertía para nada en los más No, buenos. no eran los mejores La actores. técnica vocal de Jorge Negrete era muy sobresaliente, Sí, quizás más que todos sus contemporáneos. O sea, era un gran cantante realmente, pero pero nunca fue un buen actor. Y de pero hecho, sí. en Dos tipos de cuidado, que se actúan a sí mismos, ambos, creo que es un personaje bastante pesado. Pero Es como muy general difícil su de tragar. filmografía. Pero definitivamente no eran los mejores actores de su generación. No, ni construyeron lo que es O sea, lo que es el cine, a diferencia- nacional. a diferencia de Cantinflas y Tintán, que yo creo que sí está muy cerca de ser los mejores cómicos de su generación, estos güeyes no eran los mejores actores, ¿no? O sea, sí había bastante, o sea, para empezar los Soler, ¿no? Y luego No, sí la Katy Jurado. No, bueno, y de hombres y hay de mujeres sí se puede mencionar. chidas que no. Pero Ella era mejor que pero que María Félix y él sí supo rodearse sí. de una manera muy buena de estos actores. Claro. Porque, por ejemplo, Es que el Manuel otro día, Rodríguez, no puede parecer que estoy obsesionada, pero el otro día veía que Sara García tenía 50. Sí, Cuando hacía la abuela, güey. Era pero es que grande, se quitó los dientes. ¿Cuántos años tenían en Mecánica Nacional? No, ya sí, ya Ya estaba vieja, ya era la abuelita. Pero cuando estaban en Los Tres García, Claro. era realmente joven. O sea, era una buena interpretación, porque yo no lo puedes creer, Claro, ¿verdad? ¿no? Y creo que lo padre de Pedro Infante y también de Jorge Negrete es que son también un poco la expresión México posrevolucionario, ¿no? Lo que quedó tras la Revolución Mexicana con la llegada del PRI. Ellos vivieron, digamos, toda la expropiación del petróleo, el milagro mexicano que desembocó también en el cine de oro. volviéramos a esa sí, porque... Ay, bueno, pues, No, pero si es por ahí, o un ejemplo de un actor eso también es Arturo de Córdoba, ¿no? a mí, No, y a mí me era parecía genial. aún más guapo que los dos. Ese era genial. Sí, Sí, Arturo de Ya, a mí Córdoba. me gusta más Marga López que Dolores del Río, María sí, Félix. no, sí, había Ah, mucho. eso era brutal. Y entonces, bueno, estamos en esas controversias. Avísenos cuál es la que más les gusta de ellos dos, a quién prefieren. Y bueno, para despedirnos, alguna película favorita, no tiene que ser forzosamente de uno y uno, sino pueden como meterlo todo en una licuadora y decir cuál es su favorita. La mía es La Oveja Negra, A mí también. también la tuya. De Pedro Infante, sí. De quien los- quieras. Entre los dos, sí. Pero esa historia de un gran amor está padre. Pero Mi Oveja Negra. sí, La Oveja Negra, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú? Pues yo creo que por icónica no es la mejor actuación ni nada, pero sí fue la primera película que vi en la televisión en mi vida, ¿no? Que fue la de Nosotros los Pobres. Oh, ¿en serio? Ay, Sí, yo la cuenta odio. mi mamá que de repente, pues siempre fui un desmadre, ¿no? Cuando era chiquito, y entonces pues siempre estaba rompiendo, jugando, haciendo algo, y de repente se le hizo rarísimo que todo estaba en silencio, ¿no? Dijo, ay, cabrón, no, todo está muy tranquilo, nada, ¿no? Y en eso llega y estoy yo sentado, tenía 4 o 5 años, y llorando, ¿no? Así, bañado en lágrimas, Que se murió el ¿no? torito. Ajá. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que se murió el torito. Se murió el torito. Además lo está haciendo con el mismo acento como de vecindad. Se murió el torito. El torito. ¿No? Son de esas cosas que te marcan que también, pues, para un niño chiquito ver esas cosas, es un niño que se ¿Tú sí quema. viste así de niño? Sí viste de niño. Sí, pues veía películas. O sea, a mí. Tus abuelas ponían, no sé. Sí, pues a todo. ¿Cuál es tu película favorita de Jorge Negrete? Pues digo la del rancho. ¿Eh? A mí sí me gustó la de Gran Casino, pero ahorita la verdad no me acuerdo como muy bien. La verdad no la tengo como muy presente. O sea, de Buñuel, es que Buñuel sí me gusta mucho. Pues es que fue como la película Pero- con la que entró a la industria Pero, del cine en México. pero no la Claro. tengo como muy presente, la verdad. Y lo bueno es que Entonces casi está todas buena. las películas. Pero no es tan Buñuel, ¿no? ¿Ya? No es tan Buñuel, o sea, no ves tanto a Buñuel. Pero también si ves la de Susana Carni de Moni, también la han criticado Pues, mucho y Bueno, debemos también hacer un programa de Buñuel, que ya lo la verdad sí no lo sé. debemos. Sí la vi Pero, pero bueno, y casi todas las películas de las que hablamos se pueden ver en YouTube gratis. Ah, sí, eso sí. Y eso está chido, aunque puedes tener un domingo de Sí, eso sí. ves Sin Camino a Hollywood, luego una película, luego Sin Camino a Hollywood, luego una película, ahí está. Entonces, bueno, nos vemos
Sí, eso sí pueden Pues, googlear y... Y les mandamos un gran saludo.